depende. Pues no puedes saber cuánto tiempo le va a durar. Hay gente que tiene un callo más exuberante, hay gente que no tiene tanto. No tenía tanta esta parte, llevaba 8 semanas con un caso. Eso está a punto de decir. Aquí estaba pegada a la cabeza. Yo llegué a fisura cuando vi la radiografía, porque solo quedaba un pedacito y me dijo, no, era una fractura y ya estaba consolidada. Sí, sí, consolidan bien y rápido las clavículas. Vale. ¿Por qué las fracturas simples no molestan o no reproducen todos? ¿Por qué qué? Las fracturas simples no requieren los pacientes que les molestan. Por lo general, si es una fractura, viene de la mano del mecanismo de lesión, ¿no? Un mecanismo de lesión con una forma de alta energía, pues daña más todo, no solo hueso, ¿no? Y va a provocar más inflamación y más dolor. A lo mejor una fractura no tan severa no va a provocar tantísimo dolor como otro tipo de fracturas, pero cualquier fractura duele. Que llegó una señora de 12 días que se había caído y tenía una fractura de radio y viene como si nada. Digo, la raza de bronce, por algo le dicen la raza de bronce. Me tocaba que lleguen con las tiras y lleguen caminando. ¿Sí? No le pasa nada. Entonces, ¿de dónde era el señor? No especificó, pero la cara. Pero digo, se veía que era Sí. de la raza trabajadora. Sí. Y este güerito ahí que yo en el tapete no va a aguantar. Y yo creo que se va a quedar. Sí, había un señor que se cayó en una escalera de Ajá. 2 metros y clavícula, el hombro. Venía tranquilo con su cabeza. Aunque no lo pasa el cabello, les quita el dolor. Muy rápido. Bueno, vamos a seguirle. Vamos a continuar. Un detalle que van a notar es que los ortopedistas a la escápula siempre le decimos escápula y el resto de las especialidades por alguna razón le dicen omóplato, ¿sí? Pero nosotros nos referimos casi siempre como escápula. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Es completamente válido decirle omóplato. Es sinónimo, es lo mismo. Una es la versión griega que es omóplato, homo es hombre, con sinaje homo, y platis es plano o ancho. El filósofo Platón, por eso le llaman Platón, porque tenía la espalda muy ancha. Su nombre no era Platón, ese era su apodo. ¿Sí? Entonces, sí. El filósofo Platón es un apodo. Platón era por su espalda ancha, se le llama Platón. Su nombre es. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Aristóteles. Aristóteles. Omóplato significa parte ancha del ojo, así para el viaje. El latino lo hizo más elegante. Escápula significa paleta o pala, pero de que no sea el aparato, no la paleta o la forma. Entonces, por eso se llama escápula, que tiene según una forma de una pala o una pala. Este es un hueso, es el primer hueso que vemos. No, también el escafoide, pero este es un hueso pequeño, este es un hueso más grande, que no es un hueso largo. Al no ser un hueso largo, es un hueso raro, ¿ok? De una forma extraña y con media triangular, con unas protuberancias. No es absolutamente para nada común, todo lo contrario a la clavícula. La fractura de la escápula es muy poco común. Es raro, es una lesión rara. Pero tiene la particularidad, es una fractura que casi nunca, no digo que sea nunca completamente, pero casi nunca, ¿sí? Viene sola. ¿Qué me refiero con eso? Que no va a llegar un paciente con una fractura de escápula, como si va a llegar con fractura de clavícula, del codo, del radio, del pubis, ¿sí?
nunca viene sola. Es una fractura que casi siempre está acompañada de otras lesiones. Muchas lesiones, ortopédicas y no ortopédicas. Por lo tanto, la gran mayoría de las veces que veamos una fractura de escápula es un accidente de alta energía. ¿Okay? Muy importante eso de conocer qué con la escápula. En cuanto a su epidemiología, como ya les mencioné, es poco común. Es una lesión que vemos muy poquito. No es para nada una manera de urgencias, rara vez, pero sí se ve. ¿Okay? El detalle está que casi siempre es una lesión, es un accidente automovilístico muy severo, alguien que atropellaron, un choque de moto. Siempre es un accidente feo, es alta energía. La gran mayoría de las veces, ¿ok? Y por lo tanto no va a tratarse de ese tipo de lesiones. Gran cantidad de los pacientes es gente en ese grupo de edad, de la edad trabajadora, de la edad productiva, están chambeando o se van de fiesta o están muy activos. Casi siempre es gente de ese grupo de edad, gente joven. ¿Ok? También, como la clavícula, la gran mayoría de las veces, la persona lastimada es un hombre. ¿Ok? Digo, los tiempos han cambiado, pero los hombres siempre han sido más acelerados, más locos. ¿Ok? Necesita de alta energía. Existe una lesión de baja energía, como se puede fracturar la escápula. No es común, es mucho más común que la lesión sea por alta energía en un accidente de cualquier llame de lo que ya mencioné. La única manera como se puede fracturar la escápula en una lesión de baja energía, ¿cuál tiene que ser? Ahí, aunque no lo crean, también así se puede fracturar la escápula. Pero la gran mayoría de las veces es un paciente varón en ese grupo de edad con una lesión de alta energía. El mecanismo de lesión en la escápula casi siempre es alta energía. Vamos a ver qué tal me sale esto, porque este hueso está raro. La escápula, como les digo, es un hueso que tiene una forma rara, ¿sí? Muy bien. Es más o menos ahí. Eso es una vista de frente, ¿sí? Obviamente
demasiadas estructuras para ver la escápula de frente, ¿no? Pero bueno, más o menos, ¿qué es lo importante anatómicamente? Esto nos va a servir también para entender la clasificación. Vamos a identificar las estructuras que conforman al hueso escapular y vamos a dividirlas de una manera que sea entendible para ustedes, porque les digo, es un hueso de una forma extraña y con un montón de estructuras y fosas y excavaciones para un montón de músculos que se insertan ahí. Hay 18 músculos que se insertan en la escápula, ¿sí? Bueno, esta zona, todo esto, toda esta parte amplia, todo esto grande, todo esto de acá, tiene un nombre muy sencillo. ¿Cómo se llama? Se llama cuerpo. Esta es una vista así. Me dan cuenta que ya me quitan mi brazo y ven de frente a la escápula, ¿ok? El cuerpo es lo que abarca la mayor cantidad el tamaño más grande del suelo es el cuerpo, ¿ok? Otra parte muy importante que ustedes me imagino me conocen sin problemas es esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Las glenoides. ¿Sí? ¿Y qué es esto? El cuello de las glenoides. Vamos a ver 3 protuberancias. ¿Sí? Si lo vemos de frente, nos topamos con esta, que está cercana a las glenoides. ¿Cómo se llama? También la pueden sentir aquí debajo de su clavícula. Y esta es la apófisis coracoides. El acromion está atrás, el acromion lo vemos posterior, o sea, en esta parte. Esto de acá es el acromion. Aquí sería la parte más superior. El acromion es esto. Lo pueden sentir fácilmente. Esto de acá es el acromion. ¿Sí? La coracoide no se siente tan fácil, pero se puede sentir. Esto de acá, esta protuberancia de aquí, es el acromion. ¿Okay? Y la otra protuberancia, la otra apófisis, es difícil que la toquen ustedes, pero la persona se la puede tocar, que es lo que se siente aquí prominente en la parte de atrás. Las niñas creo que tienen más elasticidad y pueden mirar más fácilmente esa parte. Y eso que se toca es esto de acá, que se llama. Así se llama. Entonces, en esta posición, esta que está más grande es el acromio. Esta cosa de acá correspondería a la espina. Y esto de acá es la coracoides. Anatómicamente, eso es lo relevante en osteología, en anatomía ósea de la escápula. Es un hueso raro, de una forma rara, no es como que ibis metástasis, no, este no tiene nada de eso. Es un hueso plano, ¿ok? La zona más grande es su cuerpo, la zona articular es la glenoides. Lo que une a la glenoides con el cuerpo se llama cuello. Las protuberancias sobre el acromion, la coracoides y la espina. ¿Okay? Anatómicamente hablando del hueso, esas son las estructuras que conforman a la escápula. Si nos ponemos a ver detalles, la escápula está toda excavada, tiene un montón de rugosidades y protuberancias más pequeñitas, ¿sí? Porque se insertan un montonal de músculos ahí. Son 18 músculos que se insertan o que tienen su origen o que tienen su inserción en la escápula. No nos vamos a detener a hablar de todos ellos, ¿no? Pero bueno, muchos son viejos conocidos. Pectoral menor,
el manguito rotador, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, redondo mayor, cerrajo anterior, romboide mayor, romboide menor, homoideudeo, deltoides, tríceps, bíceps, todos esos músculos se insertan en la escápula. ¿Ok? La porción corta del bíceps se inserta en la corazoides. Por atrás, en la esquina se inserta la cabeza del tríceps. O sea, imagínense, músculos que van en el brazo se insertan en la escápula. Estos son un montón de músculos. La escápula está completamente rodeada de músculos. Tiene músculos superficiales y músculos profundos. ¿Qué significará estar tan rodeado de músculos? Está muy tenso. Está muy estable. Eso está completamente protegido. Y otra cosa, ¿qué significará estar tan rodeado de músculos? Que tiene muchas cosas, tiene fuerzas que la pueden empujar. Sí, más que inervación. Eso. Es una zona exageradamente vascularizada. El músculo es una zona que está llenísima de sangre. Por lo tanto, partiendo de ahí, ¿qué le pasa a los huesos que tienen poca vascularidad? ¿Se necrosan o? Si se fracturan, no pegan. ¿La escápula creen que tenga problemas de eso? No, nada. La pseudartrosis es nula prácticamente en una escápula por esa gran cantidad de musculatura que la rodea. Lo que le sobra a la escápula es sangre. Y al estar rodeado de tanto músculo, y músculo grande, no musculitos, musculones, está bien protegido, ¿sí? Bien protegido. Por eso les digo que es raro que este hueso se fracture, no son las fracturas más comunes. Y para que se fracture con tanto cabrón músculo rodeando, se necesita un reverendo, no una caídita, nada, tiene que ser un buen golpe. Precisamente por eso, para que se fracture la escápula, la gran mayoría de las veces. Exactamente. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Este fue el recuerdo anatómico. ¿El por acá? Sí. ¿Cómo será la clínica de esta lesión? Piensen un poquito más. Está muy fácil eso. Piensen. Recuerden lo que ya les mencioné. Hay muchas habilidades. Piensen. De Fabián. Vean lo primero que van a entender. No viene sola. Algo más está fracturado. No, por el traumatismo. ¿Eso qué cree que signifique para la escápula? Está flotando. No. ¿A qué me refería con nunca viene sola? Que tiene. Eso sería el menor de sus problemas. Ojalá que solamente se fuera a la clavícula. El hombro no puede, los brazos no pueden ser. Puede haber hemorragia. ¿Por qué creen que no? Que también lleve consigo a las a las costillas. El manguito rotador. No. Que esté inconsciente. ¿Es de qué? Inconsciente. Efectivamente. ¿Cuál es el detalle con la fractura de escápula? Que ni la pelas, es menos importante. El paciente se está muriendo de otra cosa. En lo que menos piensan es en la fractura de escápula. Entonces, la clínica casi siempre es un diagnóstico que haces tardío, porque el paciente tiene una lesión poco común y que nunca viene sola. Por lo tanto, es un paciente que tuvo un accidente automovilístico de moto, lo atropellaron, ¿sí? Y casi siempre viene acompañado de lesiones ortopédicas y lesiones no ortopédicas.
Y las no ortopédicas muchas veces ponen en peligro su vida. ¿Ok? ¿Qué lesiones no ortopédicas? Las pulmonares, no ortopédicas, pulmonares. Piensen en una. ¿Cuál? Pulmonares. Eso le decimos trauma torácico. Sí, músculo esofágico podría tener una forma de hemorragia. ¿Sí qué? ¿Hemorragias? ¿Pero en dónde? ¿En qué? ¿Dónde? ¿Podría ser perforaciones de órganos? Puede ser. En principio el trauma torácico. ¿El trauma torácico qué significa? Que el golpe que se llevó tan fuerte llegó a fracturar la escápula, pero seguramente le dio una madre al pulmón también. Entonces este paciente viene con hemoneumotórax, satelital, con muchas lesiones que ponen en riesgo su vida. ¿Sí? Otra lesión no ortopédica. Piensen en un accidente muy severo. Exactamente. También viene TCE. El paciente viene inconsciente. ¿Sí? ¿EBC? No. EBC es una lesión. Puede ser un EBC hemorrágico, pero el trauma craneoencefálico no necesariamente lo vamos a tratar directamente como un EBC. Acuérdense que hay EBC isquémico, por eso cuál ya las verán ustedes en neurología. ¿Sí? En este caso, un traumatismo craneoencefálico con todo lo que esto pueda. Puede ser una fractura craneal, por ejemplo, ¿no? ¿Algo más? También, pero esa es una lesión ortopédica. Colapso labial. Trauma torácico. ¿Hemorragia? ¿En dónde? El cerebro. ¿Vale? El cerebro. Abdominal. Puede ser. También hay trauma abdominal. ¿Sí? Este paciente con la fractura de escápula, ¿a cuál se está padeciendo? A ese paciente que mencionamos, creo que en la tercera, segunda clase. Es un paciente politraumatizado. ¿Por qué es politraumatizado? Porque tiene una más lesiones diferentes, son que ponen en riesgo su vida. ¿Sí? Entonces el paciente con una fractura de escápula casi siempre es un paciente politraumatizado. Estas son las lesiones no ortopédicas frecuentes que puede tener el paciente. Pero también tiene lesiones ortopédicas acompañadas. La más común ya la mencionaron, que es ¿cuál? No, pues si es en el pecho que se fractura, pues las fracturas costales. Solo vean la cercanía. Así que seguiría. Número, las clavículas, Miembro superior. ¿Sí? Fracturas alrededor de la cintura escapular, pues la fractura sobre todo, la fractura de clavícula. Más grave, mucho más grave, fracturas de columna. Y hablando de un politraumatizado muchísimo más grave, Cráneo. eso no es ortopédico. Exactamente. Tenemos un paciente con toda la definición de un traumatismo, un politraumatismo. ¿Ok? La bibliografía varía entre el 85 a un 95% de lesiones asociadas. Por lo tanto, de 10 pacientes que vean, 9 o quizás los 10 van a venir con alguna lesión asociada. ¿Ok? Es muy común que la fractura de escápula sea el menor de sus problemas. El menor de los problemas. Aquí la clínica, no podemos decir semiología de la fractura porque el paciente ni siquiera se puede quejar. ¿Sí? Cabrón con trabajo respira, ¿crees que se va a acordar que le duele el hombro? No. Tenemos que tener esto en cuenta. Este es un diagnóstico tardío. ¿Qué es lo que pasa? El paciente está ingresado, tiene su sello de agua, su sonda pleural, le hicieron su lape, ¿sí? Está todo sondeado por todos lados. Alguien le toma una tele de tórax para ver que ya haya bajado el sangrado del pulmón. Miren, oye, está fracturada la escápula. Ahí va el ortopedista a ver qué le pasó a este cabrón. No, pues lo atropellaron, no, pues se accidentó. Muy bien. ¿Qué tiene? Fractura de escápula, perfecto. Ahí sí despega la nariz. ¿Te va a hacer algo? Ya. Que aguante vara. Ok. Y vio. Paciente joven, estos cabrones viven.
accidentados más de 50 años, el índice de mortalidad es altísimo. El joven aguanta, ¿sí? Tiene más reserva en su cuerpo. Vivió, está bien. Oiga, doctor, ya voy a dar de alta de la fractura de escápula. Ah, bueno, ahorita le voy a sacar una vida. Cómprate. Pero bueno, ahorita llegamos a eso. La clínica casi siempre es tardía. No vamos a alcanzar al paciente de manera natural como el paciente que se cayó. Me duele aquí, pues no, nada, este paciente es un paciente que vemos ya después. Ya pasó algo de tiempo, ya estuvo ese paciente ingresado por otras cosas. A veces los dan de alta y nunca se dieron cuenta que tuvo fractura de escápula. Llegan a la consulta ya con algún tipo de complicación, que afortunadamente son pocas. Pero recordemos que aquí, si de casualidad le llegara a tocar una fractura de escápula aislada, sinceramente se lo digo, yo nunca he visto una. Siempre es una, así como es un diagnóstico tardío, algo más tiene. Pues ya va a tener, se me olvida la fractura, efectivamente. Pero pues, para que venga así, está muy complicado. Es una lesión de alta energía que nunca viene sola. ¿Ok? ¿Cómo se hace el diagnóstico de estas lesiones? Lo ves llegando todo. Tardíamente, sí. Pero ¿cómo diagnosticas que tienes una fractura de escápula? Una radiografía. ¿Qué radiografía le pides? En la tela de tórax siempre la tienes que ver. Pero por lo general ahí ven la fractura los de terapia intensiva, los internistas, los cirujanos. Una maja completa que le pides. Una PDO. Esa, le pides una PDO. Si de casualidad sí está muy tronado ese hueso, pues le pides otras correcciones especiales, como la AP verdadera que ya hemos visto. ¿Sí? Aquí sí puedes pedir una Y escapular. La Y escapular lo ponen de cierta manera que más o menos la radiografía sale así. Entonces puedes ver si está fracturada aquí así. En fin. ¿No se podía también la PA? No. Digo, de que se puede, pero por lo general piden así. Y la tele de tórax pues se la están pidiendo constantemente porque están monitorizando el pulmón. Además, acuérdense que para ver hueso en el tórax no pides tele de tórax, pides una proyección específica que se llama tórax óseo, donde la penetración del rayo es diferente, porque no queremos ver el campo pulmonar, queremos ver la densidad sobre todo de las costillas, ¿sí? Y por ahí mismo aparece la escápula. ¿Ok? Una radiografía que se llama tórax óseo. Incluso se medio alcanza a ver un poquito de externo. No, o sea, es para ver otro tipo de lesiones, no es para ver las lesiones pulmonares. Importante, estas lesiones difícilmente las van a encontrar como motivo de curso. Que haya ido al hospital porque se fracturó la escápula. Es muy raro. ¿Okay? Pero bueno, le haces su protocolo, ya ves toda la forma de la escápula, ya viste cómo está lesionada. ¿Qué sigue? ¿Clasificación? Vas a clasificar. ¿Se acuerdan cuántas clasificaciones vimos en la clase que tienen ustedes? Un montón, ¿no? Bueno, como soy buena onda, no vamos a ver ninguna de esas. ¿Ok? Hay muchas, está la de Heidelberg, la de Slavovich, está la de Ogawa, está la de Miro, hay un montón de clasificaciones en la escápula, porque es un chingado hueso muy raro, ¿sí? Entonces, hay fracturas del cuerpo, clasificación del cuerpo, hay fracturas de la coracoides, clasificación de coracoides, hay fracturas del acrómeno, clasificación del acrómeno, o sea, hay fracturas de la glenoides, clasificación de la glenoides, cada una tiene su propia clasificación, pero son tan raras que difícilmente llegas a verlas aquí todas, como si vemos las de radiodistal, las de brazos, ¿sí? Entonces, para clasificar estas fracturas, nos vamos a basar en una clasificación anatómica. ¿Qué significa anatómica? Que simplemente vas a reconocer lo que se haya fracturado. ¿Ok?
fractura del cuerpo. Fractura del cuerpo. Fractura del cuerpo. Listo. ¿Qué es una fractura del cuerpo? Ya. Para eso, como les digo, tienen que reconocer, y por eso hice estos esquemas acá para que vean qué se fractura. ¿Tú ves algo así? ¿Qué es? Fractura del cuello. Fractura del cuello de la adenoides. ¿Sí? Fractura del acrónimo. ¿Sí? ¿Qué se fracturó ahí? La coracoides. Así van a ser las clasificaciones anatómicas. Solo es identificar qué se fracturó. ¿Qué pasa si vemos una fractura así, por ejemplo? ¿Qué es? ¿Qué se fracturó? Fractura de la adenoides. La adenoides también se puede fracturar. ¿Sí? Hay fracturas articulares. Por último, puede pasar esto también. Fractura de espina. ¿Sí? Entonces, ese hueso raro no nos vamos a detener a ponerle un nombre, 1, B, C, D, A, 4 puntos, nada. Que se fractura, eso menciona. Fractura a nivel del cuerpo, fractura a nivel del cuello, fractura en la adenoides, fractura del acrónimo, fractura de la coracoides, fractura de la espina, en fin. Y ya, esa es tu clasificación. ¿Ok? ¿Se entendieron eso? Ya hicimos nuestra clasificación que sigue. ¿Cuál será el tratamiento inicial? Muy probablemente no haya. Muy probablemente no haya. Pero suponiendo que sí hay. ¿Cómo? Un cabestrillo. Sencillo, más que suficiente. Suponiendo que alcanzan a ver una fractura aislada de la escápula, pero dudo mucho, te ponen un cabestrillo y lo matas. ¿Ok? Bueno, ¿cómo son nuestros tratamientos definitivos? Tratamiento definitivo es conservador o es quirúrgico. ¿Okay? Este hueso tan raro, este hueso cuyas lesiones no vienen solas, cuando casi siempre viene acompañado de otras cosas, cuando el paciente por lo general está grave, el tratamiento en la gran mayoría de los casos, cuando me refiero a la gran mayoría de los casos, me refiero a más del 90% de las veces, el manejo será conservador. No se le hace nada. Ni muerte. Solo pega. Así es. Y si de casualidad lo ves, te pones un cabestrillo es más que suficiente. ¿Cuánto tiempo se le deja el cabestrillo? 3 semanas. 3 semanas. Ya. 3 semanas o 13. 3. 3 semanas. Acuérdense que en ortopedia casi todos los tratamientos los damos por 4 a 6 semanas, no más. Ahora, una articulación tan móvil como el hombro, no la podemos dejar mucho tiempo sin moverse porque se pega, ¿sí? Y eso va a ocasionar una complicación. ¿Cuándo operamos una escápula? ¿Cuándo es hombro totalmente? Operas la cabeza.
vamos a tratar de hacer una indicación quirúrgica en la clavícula. Con cualquier tipo de trauma. ¿Y cuándo te das? Ya tuve la escápula 3, 4 semanas después. ¿Cuándo se opera la escápula? Piensa. Un proceso vascular. Decía nervioso. Creo que ya se hubiera muerto, van pegando otras cosas, ¿no? Piensa. Expuesta. Pues sí, una expuesta, pero pues también no creas que nada, como tiene, como te repito, está tan rodeado de musculatura y músculos grandes, Entonces, es raro que se ponga. Puede pasar, pero es raro. Solamente en esa circunstancia. Pero además que sea intraarticular desplazado. Si solamente está intraarticular y no se desplazó, ahí lo aguantas. Solamente una intraarticular desplazada o de plano que el desplazamiento sea exagerado es como la vuelves quirúrgica. La gran mayoría de las fracturas de escápula, ni las tratamos cuando tenemos que tratarlas porque el diagnóstico lo hacemos tardíamente, y la otra, muchísimas veces es suficiente tener un cabezazo. Solamente que sea una fractura intraarticular desplazada, nos vamos a meter a operar esa escápula. En los demás casos, hay prioridades, hay otras cosas más importantes que una escápula fracturada. Entonces, lo más seguro es que ese sea el menor de sus problemas. Y se los aseguro, cuando vean una fractura de escápula, seguramente el paciente está en la terapia intensiva ingresado por otra cosa. ¿Sí? Además, imagínense, si está asociada a lesión de columna y la columna que se lesiona es la columna torácica o la columna cervical, cabrón, está cuadripléjico, ni siquiera puede mover los brazos. Son lesiones muy severas, lesiones muy graves. ¿Okay? Entonces, lo único relevante con la escápula es todo lo que sucede alrededor, no exactamente lo que le pasa a él, porque es, como les digo, el menor de los problemas. ¿Qué complicaciones se podrían presentar en estas fracturas? ¿Qué probabilidad hay que haya pseudoartrosis en un hueso tan rodeado de músculos? Muy imposible. Muy cercano al cero. ¿Sí? No habrá cabrón, no faltará el desnutrido que sí se va a hacer, ¿no? Pero por lo general una escápula pega rapidísimo. Está muy vascularizada. Pero el hecho de que esté muy vascularizada y hace que pegue muy rápido, ¿qué creen que pueda pasar? Eso, que pegue mal. Se fractura, cuando te das cuenta, está angulado y así pegó. ¿Sí? Y eso no es una indicación quirúrgica como tal, pero sí le va a dejar a lo mejor cierta restricción en el movimiento del brazo. Recordemos que la escápula como tal no tiene un movimiento articular explícito, ¿sí? El que se mueve el hombro sobre el brazo. O sea, el hombro se mueve el húmero sobre el brazo, o sea, adenoides. Y el movimiento de antepercusión y repercusión pues lo hace la escápula abriéndose y cerrándose, pero ese movimiento depende más que nada más que de superficie, de músculos. ¿Sí? Entonces, es raro que una fractura de escápula se vaya a pseudo. Es común que haya consolidación viciosa, pero por lo general igual siguen siendo asintomáticas. ¿Ok? Si de casualidad lo operan, ¿qué creen que pueda pasar? Se puede infectar. Yo en mi carrera profesional tengo 20 y tantos años de ser ortopedista, he operado una escápula en toda mi vida. Solo una vez. Es muy raro que se opere, muy raro. ¿Vale? ¿Cómo se aprende si no son frecuentes? Pues ahora tienes que estar leyendo mucho porque no son comunes, efectivamente. No es como operar una fractura de tobillo, que todos los días hay, ¿no? Entonces, solamente porque no había el otro, porque era expuesto. ¿Cómo creen que se expuso? Un machetazo. Y vieron que llegaron por detrás. Y fue su mujer. ¿Por qué? Pues lo agarró mal parado, haciendo cositas indebidas. Se encabronó la señora
Solamente por esa circunstancia tuve que meter a operar una escápula. La fractura que les estaba comentando fue de varias, de la caída de las escaleras. Ajá. También fue fractura de la ¿Sí? escápula, pues, son pedazos. ¿Y la operaron la escápula? No, la escápula. No, operen lo demás. Nada más se metieron en Ujú. el número. El número sí. Y la clavícula que ya pegó. Pero tú, no es escápula, ¿no? Igual la clavícula es un hueso que también pega muy fácil. Y la escápula, te digo, pega muchísimo. De hecho, ya ni se notaba en la segunda, en la radiografía de seguimiento, ya no se notaba. En la primera sí se empezaba a ver la división. Creo que en el acromio, pero ya en la segunda ya. Pero como mes y medio. Sí pega rápido, no hay mayor problema. ¿Qué otra complicación creen que pueda presentar una fractura de escápula? ¿Vale? Puede pasar. No es lo común tampoco. Ajá, más o menos. El pensamiento lo que que se presenta el pensamiento. No sé, no decía mucho la reunión de gracia. ¿Sí? Puede pasar una artritis postraumática o artrosis postraumática cuando la fractura es a nivel de las glenoides. Recordemos, si no está desplazada, pues no nos operamos. Pero si de casualidad está desplazada, pero lo reconocemos 2 meses después, pues ¿qué chingada vamos a operar? ¿Sí? Entonces, eso puede ocasionar, como cuando vimos lesiones del codo, lesiones de la muñeca, artrosis postraumática. ¿Ok? Por lo general, la articulación glenohumeral no es una zona de mucha artrosis, afortunadamente. ¿Sí? Es más común la acromioclavicular, ya lo veremos más adelante. Doctor, Vale. ¿el pensamiento qué es? ¿Es cuando choca contra el área? No, pinzamiento se refiere a un patrón en el acromio que hace, por debajo del acromio, en el espacio acromial, pasa el manto rotador. Entonces, ese acromio tiene cierto patrón que hace que cuando se deslice el mango rotador esté pinche hasta que lo lesione. A eso, cuando hay cierto, le llamamos pinzamiento. Este es un tema que vamos a ver en la cuarta unidad, que es el hombro doloroso. Preguntas, dudas. ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Seguras? ¿Seguros? ¿Qué les pueden preguntar? Les preguntan. La clasificación de Allen está muy fácil, a veces nada más para que tengan una buena, rápidamente y fácil, se les pregunta. ¿Sí? La clavícula van a tener también una repetición y es más relevante en los niños, ya lo veremos próximamente. ¿Sí? Y de la escápula casi siempre preguntan lesiones asociadas, cosas así que puedan pasar, ¿no? Porque que les pregunten algo de la escápula es raro, no son temas donde salen muchas preguntas. Considero que son hasta cierto punto temas sencillos de esta unidad. Un número aproximado es un poquito más complejo, aparte del básico. Pero bueno. ¿Todo claro? ¿Sí? Ok. Muy bien. Entiendo. Ya se cayó. Perdón. Sí que sigue